A continuación le voy a pedir a la licenciada Mercedes Marcos del Pon que exponga. Bueno, Mercedes es una destacada dirigente de nuestro país, es economista y magíster en Economía Internacional y Desarrollo en la Universidad de Yale. Es investigadora en diversos proyectos económicos, publicando diversos trabajos y libros de su especialidad. Fue consultora en el PNUD, Banco Mundial y el BID, y en el CONICET. Fue diputada nacional y estuvo al frente del Banco de la Nación Argentina y fue la primera mujer en ocupar la presidencia del Banco Central de la Argentina. Y actualmente es la directora de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, la agencia que recauda en nuestro país. Mercedes. La primera mujer en AFIP también. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer estar acá. Celebro enormemente esta iniciativa. Le agradezco especialmente a la querida Graciela de la Rosa por este encuentro tan rico. Uno mira el nivel de las panelistas que han participado a lo largo de estos días, y la verdad que felicito a la AGN por esta convocatoria y por esta iniciativa. Yo quisiera quizás incorporar a esta discusión que nos convoca el aspecto del rol del Estado, ¿no? Porque si hay algo que ha dejado claramente en evidencia esta pandemia es que la capacidad de los Estados nacionales para hacer frente a las consecuencias sociales, económicas, de todo tipo, objetivas y subjetivas, que ha tenido esta crisis del COVID, requiere la capacidad de respuesta no solamente en la dimensión de las políticas públicas que se implementan, sino también en un aspecto que a mí me interesa focalizar, que es la capacidad de financiamiento de los estados para poder desplegar esas políticas públicas. Y ahí, yo cuando miro en perspectiva lo que hemos hecho en estos 2 años y medio, la verdad que creo que tenemos muchas cosas para reivindicar y que marcan un sendero y un recorrido que hay que profundizar. Está el aspecto fundamental de cómo financiamos estas políticas públicas que se han venido enumerando a lo largo de estos días. Y la verdad, cuando nosotros asumimos el gobierno en diciembre del 2019, yo recuerdo que en la ley de solidaridad y reactivación productiva, cuando en realidad el desafío era tratar de sacar a la Argentina de la crisis social y económica que se arrastraba, hubo un capítulo muy importante asociado a la cuestión tributaria, y ese capítulo lo que trataba de hacer era desandar una reforma tributaria que había sido muy regresiva, el del año 2017. Entonces, ahí ya creo que hay que plantear un hito importante, porque se modifican impuestos importantes, como es el impuesto a los bienes personales, quizás uno de los impuestos más progresivos que hay en nuestro país, y se vuelve a las alícuotas originales que la gestión anterior había reducido a menos de la mitad. Era un impuesto que estaba por vocación política de la gestión anterior en vías de desaparición. Se agrava las alícuotas de las riquezas que estaba fuera de la Argentina. Se desanda también lo que había sido una reforma en términos de contribuciones patronales, que era muy regresiva, que favorecía a las grandes empresas, y que castigaba a las pequeñas y medianas empresas. O sea que ya en diciembre del 2019, antes de la pandemia, hubo una decisión política de plantearse un régimen tributario más progresivo, y después vino la pandemia. Y ahí tenemos que reivindicar también lo que fue el aporte extraordinario, solidario y extraordinario, porque eso mucho se discutió a nivel global de cómo se financiaba la pandemia, y la verdad que cuando se discutió y había iniciativas, cuando uno mira lo que ocurrió en el mundo, la verdad que Argentina fue uno de los pocos países que avanzó legislativamente en un proyecto donde se grava realmente a ese 1% de los más ricos de la Argentina. Hay ya recaudados, y vamos a seguir recaudando, 240.000 millones de pesos que se orientaron fundamentalmente a políticas de salud, a políticas al ANSES, el programa Progresar. Quiero decir,
el aporte extraordinario fue realmente un hito en lo que es la historia de medidas tributarias progresivas. Más recientemente, nosotros hicimos una modificación del impuesto a las ganancias de las empresas, donde también desandamos una convergencia hacia alícuotas más bajas que había planteado el gobierno anterior y subimos la alícuota marginal máxima al 35%, pero ¿para qué empresas? Para aquellas empresas de mayor ganancia, de mayor tasa de rentabilidad. Y cuando nosotros vemos los resultados que tuvimos hace 2 meses en términos de recaudación, lo que advertimos es que la recaudación de impuesto a las ganancias con esa progresividad de alícuotas permitió mejorar enormemente, más de un 70% de la recaudación, que si hubiéramos tenido el régimen anterior, hubiera sido solamente del 50%. Y mayoritariamente las empresas, pymes, las que tuvieron menores ganancias, pagaron menos que antes, pagaron más realmente las empresas que acumulan las mayores ganancias. Entonces, me parece que esta es una dimensión que tenemos que tener en cuenta, porque cuando nosotros miramos el recorrido decimos la capacidad de financiamiento del Estado y de las políticas públicas se sostiene sobre algo que fue desde el inicio de nuestra gestión un objetivo: ampliar la base imponible de los sectores de mayor capacidad contributiva. Entonces, esto me parece que, porque si no, el tema del financiamiento, venimos de etapas de financiamiento con deuda y con deuda en moneda extranjera. Me parece que esta reivindicación de lo que significa el pago de impuestos, vos, Lucía, decías en épocas donde parece que retrocedemos mucho tiempo en las discusiones conceptuales, ideológicas, el tema del rol de la recaudación para tener estados fuertes me parece una dimensión que no podemos dejar de lado. Después está la otra dimensión, que es la dimensión de todo lo que hicimos, y yo supongo que en estos días, como vos mencionabas algunos de los programas, y Fer seguramente va a mencionar otros, lo que quisiera decir es que yo reivindico enormemente algo. Lo hicimos en tiempo récord. En semanas nosotros desplegamos el ATP, que es la política de preservación de trabajo y de capacidades productivas más importantes de que tengamos memoria. Llegamos a casi 3 millones de trabajadores y trabajadoras con este programa, más de 300.000 empresas, donde depositamos en la cuenta de cada trabajador y cada trabajador el salario durante muchos meses. Tenemos lo que fue el IFE, lo que fue, otra cosa que reivindico enormemente es la capacidad de coordinación que tuvimos hacia el interior del Estado. Nosotros, si no hubiéramos trabajado con Fernanda, con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Desarrollo Productivo, codo a codo, ¿sí?, interconectados las 24 horas, no hubiéramos podido tener la eficacia y el alcance que tuvieron estas políticas. Yo supongo que se deben haber mencionado muchas y se van a seguir mencionando políticas y programas que nosotros implementamos, pero yo estaba repasando en estos días todo, digo, es infinito, uno empieza a decir, bueno, ¿y qué tal ministerio? Y tal, la perspectiva de género predominó sobre todas las políticas públicas. Yo me estaba fijando, tarjeta alimentar, el 94% mujeres, medicamentos gratis, el 64% mujeres, el IFE, 55,7% mujeres, el reintegro a los sectores vulnerados, el 80% mujeres, el bono a personal de salud, el 67% mujeres, porque es un sector muy feminizado este. Y fíjense ustedes, ¿no? Yo veo estos números y digo, la verdad que no sé si tenemos para festejar esta cobertura de mujeres. Esto lo que es el reflejo de lo que se ha venido discutiendo, es de la feminización de la pobreza, de la situación, de la feminización de las situaciones de vulnerabilidad. Si hubo un objetivo durante la pandemia y cuando empiezan a verse las consecuencias de una economía absolutamente parada, que no podíamos ir a trabajar, que no podíamos, una crisis que no tiene antecedentes, las crisis en general son crisis de demanda, esta era una crisis de oferta.
Y el objetivo fue, bueno, ¿cómo preservamos los empleos? ¿Cómo preservamos las capacidades productivas? ¿Cómo preservamos los ingresos de los sectores vulnerados? Entonces, no es casual que todas estas políticas hayan beneficiado o alcanzado más a las mujeres. Es la consecuencia de este problema estructural que tenemos social, donde las mujeres son las más castigadas cuando analizamos cualquier indicador de vulnerabilidad. Después estaba mirando el ATP y el crédito a tasa cero, que también fueron políticas muy universales que se implementaron desde, en este caso estas dos, desde la FIP. El ATP, el 35% llegó a mujeres, y el crédito a tasa cero, el 42% tuvo en cabeza de mujeres. Y yo ahí entonces quisiera, este es un dato que es bastante elocuente, porque lo que está reflejando esta cobertura es que en los sectores formales donde llegó el ATP, en realidad estas cuestiones estructurales, la participación de las mujeres es menor. En el crédito a tasa cero, bien, una digresión, casi un dato de color, pero en el aporte extraordinario y solidario extraordinario, que recaudó 240.000 millones de pesos, donde más o menos un poco más de 11.000 personas pagaron ese aporte extraordinario, solamente el 23% son mujeres. O sea que eso también habla de cómo es la distribución de los patrimonios, de la riqueza, ¿no? Entonces, aparece esta cuestión, que es la última que yo quizás quisiera mencionar, que es la mención más estructural, porque la verdad que todas las desigualdades de ingresos, las desigualdades territoriales, obviamente las desigualdades de género, tienen múltiples aspectos, múltiples causales, múltiples factores que inciden, pero hay uno que yo me quisiera detener, que es el de perfil productivo, perfil de especialización productiva, porque cuando nosotros planteamos que para avanzar en proceso de desarrollo sostenible, es imposible hacerlo con una economía no industrializada, con una economía que no tiene desarrollo tecnológico, con una economía primarizada, que es imposible pensar en reducir desigualdades geográficas, de ingresos y de género también. Entonces aquí aparece la cuestión de la importancia de que las políticas públicas busquen avanzar sobre las cuestiones estructurales de nuestros perfiles productivos muy subdesarrollados, pero que simultáneamente la perspectiva de género esté también en el diseño de esas políticas de cambio estructural. Y esto es algo que para mí es muy novedoso. Yo soy una economista que vengo de la discusión del desarrollo económico, efectivamente. Y lo que estoy advirtiendo cuando digo que la política de género es hoy en la Argentina, por decisión política, una política de Estado, y que atraviesa a todos los organismos del Estado Nacional y todas las políticas que se despliegan, yo me detuve a analizar la agenda del plan del Ministerio de Desarrollo Productivo, ¿sí? Y lo que advertí es que efectivamente en cada uno de los 39 programas que impulsó el Ministerio de Desarrollo Productivo estaban los incentivos y en ese diseño de la agenda de la perspectiva de género. O sea que había un buen diagnóstico acerca de cómo se empezaba en desigualdad de condiciones las mujeres respecto a los varones y cómo había que forzar esos cambios, y forzar esos cambios de cierta manera requieren de incentivos. Es así, la inercia no genera los cambios, ¿sí? La generan las decisiones deliberadas de política para forzar esos cambios. Y la verdad que advertí que entre los 39 programas que había,
en todos aparecía reducción de contribuciones patronales, bueno, el 20% para mujeres, en créditos para las pymes subsidiados con los fondos de garantía, el 20% tiene que estar en cabeza de mujeres, la ley del conocimiento como incentivos en términos de desgravación de ganancias o contribuciones asociada a la incorporación de mujeres, para los cargos jerárquicos. En los 39 programas hay un incentivo explícito a promover justamente la incorporación de mujeres. Y después entonces está lo que hace la AGN mejor que nosotros, pero ya estamos en condiciones también de empezar a evaluar cuál ha sido el impacto de estas políticas. Y a pesar de estar en una situación social difícil, como decía Lucía, con esta situación de pobreza, de pauperización, de inflación, la verdad es que yo miraba los datos de la última encuesta permanente de hogares que salieron esta semana, que hacen referencia a los datos del primer trimestre. Y ahí advierto, ¿sí? Porque nosotros miramos todos los meses, miramos qué pasa con el crecimiento del empleo, qué pasa con el crecimiento del empleo formal, qué pasa con el salario, cómo estar desfasado o por arriba del ritmo de la inflación. Advertir la reducción de las brechas de desigualdad hacia el interior del mundo del trabajo, realmente a mí es algo que quisiera destacar. Porque en todas las variables que uno podría tomar, la tasa de actividad, la tasa de participación de las mujeres, uno puede decir, bueno, cuando está más complicada la situación económica, participan más o menos, pero si uno lo vincula con lo que pasa con la tasa de empleo y con la tasa de desocupación, lo que se advierte es que en esos tres indicadores, la brecha entre varones y mujeres es la más baja desde el año 2004, que cuando se empiezan a hacer las estadísticas de la encuesta permanente de hogares con esta mirada de género. Entonces, yo lo que simplemente quisiera reivindicar, porque la verdad que yo me siento orgullosa de todo lo que hemos podido construir desde el Estado Nacional, y me parece que lo escuchaba Lucía, ¿no? Incorporando esta perspectiva feminista, pero no olvidándose de las otras dimensiones que sabemos que son las que definitivamente pueden garantizar el progreso social para todas y todos los argentinos, que es el desarrollo, que es la inclusión, pero es hacerlo necesariamente mejorando las condiciones de equidad, reduciendo las desigualdades, y que para que ello ocurra, tiene que seguir esta política de Estado, la tengo a Judith acá. A veces yo participé el otro día en una mesa interministerial donde cada uno de los ministros y ministras iban contando lo que hacían con esta perspectiva de género. Yo decía, esto es hacerse cargo de las luchas. Esto es hacerse cargo e incorporarlos, como hicimos con los derechos humanos, a una política que no puede retroceder, y gran parte de eso esa responsabilidad también está en nuestras manos. Gracias.